el video de hoy vamos a estar hablando en cuanto a la traducción del Nuevo Mundo. Fue uno de los videos que más me pidieron. Y en este momento voy a poner en la pantalla lo que la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, era antes. Y lo que ahora es, cómo se ven. Porque cambiaron bastante el aspecto de la Biblia. Pero en este video vamos a entrar en más detalle el origen de esta Biblia, quiénes son los traductores, quiénes fueron algunos influenciantes de esta Biblia, que de hecho las traducciones tomaron de estos escritores, y si realmente esta Biblia es adulterada o no. Les voy a dejar mi opinión personal. Así que vamos a la información. La primera Biblia de la traducción del Nuevo Mundo fue impresa en inglés, y esto fue en el año 1950. La segunda, que ya fue traducida al castellano, va a pasar a ser impresa en 1960. Luego fue revisada en el año 2013. ¿Quiénes son sus traductores? Su nombre oficial dentro de los Testigos de Jehová es Comité de Traducción. Cuando esta Biblia fue traducida, estas personas que están dentro de este comité de traducción se mantuvieron en el anonimato y hasta el día de hoy siguen en el anonimato. Eso quiere decir que no se sabe en realidad quiénes fueron los que tradujeron esa Biblia. Y este detalle es muy importante, porque cuando una persona publica algo, especialmente si es en literatura, tiene que tener alguna clase de carrera, título, certificado o una reputación que respalde la clase de traducción que está haciendo. Por ejemplo, en las Biblias Reina Valera o en la Biblia Septuaginta, son Biblias muy antiguas, son una de las originales. Y cuando ustedes buscan la historia de quiénes fueron los traductores de esa Biblia, tienen un historial detrás que los respalda. Ahí les doy su tarea para que ustedes lo busquen. Son usualmente traductores que tienen años traduciendo, y si sabemos un poco de la Biblia original en que las Biblias fueron escritas, fueron en el hebreo, en el griego y en algunas partes en el hebreo arameo. Entonces, son lenguas originales. Y para poder traducir la Biblia de una manera que lleve mensaje de manera correcta o apropiada, tienen que ser por personas que han estudiado, que esto es parte de su carrera. Han dedicado años a investigar y a hacer una traducción legítima. Sin embargo, dentro de los Testigos de Jehová eso no existe. La traducción de esta Biblia, que ellos han hecho exclusivamente para su organización, la traducción es bastante dudosa, porque uno, no se sabe quién es, y segundo, la probabilidad de que sean personas que no tienen ninguna clase de educación son muy altas. Es diferente cuando sacan una Biblia y se dice o tal profesor fue el que la tradujo, o tal investigador o tal traductor por carrera o que lleva muchísimos años haciendo esa clase de trabajo. Entonces da cierta clase de aseguranza a una persona de que es una Biblia legítima y que uno puede confiar en esta traducción. Ahora, si se la dan a traducir una Biblia que es tan compleja a cualquiera, es muy probable que los mensajes que el texto original da no sean correctamente traducidos. En lo personal, ya no confío en la Biblia de los Testigos de Jehová por ese mismo hecho. Pero cada quien, claro, tiene su propia opinión. Exactamente a los comités judiciales, la palabra comité judicial suena muy alta, suena muy elegante, pero en realidad son tres hombres que ninguno de los tres ha sido estudiado ni tiene ninguna clase de título en cuanto a algo judicial o en cuanto a juzgar a alguien. No son jueces, no son psicólogos, no tienen ninguna clase de certificado o título que respalde lo que están haciendo. Si yo sé de esa porción de los Testigos de Jehová que son así, exactamente lo mismo con el comité de traducción.
La palabra suena muy elegante, comité de traductores, pero son personas que, igual como los ancianos, muy probablemente ninguno de ellos tenga ninguna clase de título, certificado o nada que respalde la clase de traducción que están haciendo. Ahora, la pregunta que yo sé que ustedes están esperando: ¿es esta Biblia alterada? ¿Es esta traducción alterada? Bueno, hice una investigación y hay muchos textos que demuestran que la Biblia de los Testigos de Jehová sí es alterada. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Y voy a hacer dos traducciones. Voy a hacer la traducción de los Testigos de Jehová del Nuevo Mundo y la Reina Valera, que es una de las traducciones más antiguas que hay. Vamos a empezar con el primer texto, que es Génesis 1:2. Y quiero que noten y que presten atención al mensaje que da esta clase de traducción. Noten que dice en la traducción de los Testigos de Jehová: ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Ahora noten lo que dice la traducción de la Reina Valera. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Noten que en la versión de la Reina Valera menciona que el Espíritu de Dios se movía, y está en el Espíritu, la palabra Espíritu está en mayúscula, y da a entender absolutamente otro mensaje que el de la traducción de los Testigos de Jehová. Cuando yo leo el de la Reina Valera, me hace entender de que había un espíritu moviéndose, que había una criatura espiritual de Dios que estaba sobre la faz de la tierra. Sin embargo, cuando uno lee la versión de los Testigos de Jehová, menciona de que la fuerza activa de Dios se movía de un lado para otro. Eso me hace pensar como que fuera la misma mano de Dios, o sea, su poder, que Él es el que está moviendo la superficie de la tierra, o sea, que estaba en plena construcción, si se puede decir. Ambos textos dan un mensaje totalmente diferente. El de los Testigos de Jehová hace ver este espíritu como simplemente una fuerza activa. Sin embargo, en la Reina Valera da a mostrar que es una criatura exterior a Dios, que es una criatura separada a Dios, que está sobre la superficie de la tierra. Juan 1:1, y este es uno de los más clásicos, que dice, en la traducción de los Testigos de Jehová, dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Y la traducción de la Reina Valera dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La diferencia entre ambos textos también da un mensaje totalmente diferente. Por el lado de los Testigos de Jehová, a este verbo o a esta palabra, que todos sabemos es Jesucristo, se lo pone como que está con Dios y que era un Dios, dando a entender de que hay más de un Dios y que Él es uno de ellos. Como segundo, la palabra Dios está en minúscula. Todos sabemos de que cuando en la Biblia se dice Dios y se pone en mayúscula, estamos hablando del Dios del universo. Sin embargo, en este texto ponen a Dios con una D minúscula, dando a entender de que Jesucristo es un Dios, pero es un Dios inferior al Dios superior, lo cual en la Biblia no se menciona en ningún lugar que esto sea cierto. En muchos textos de la Biblia se habla de que existe solo un Dios y que es el Dios Todopoderoso. ¿Qué hay con la traducción de la Reina Valera? Pues es bien específica al final, porque dice de que primero este Dios, este verbo o esta palabra estaba o era con Dios, y este verbo era Dios, dando a entender que son lo mismo, que esta palabra, esta persona que sabemos que es Jesucristo, era Dios
y también está en mayúscula la D. Entonces, ambos textos, aunque dicen lo mismo relativamente, el mensaje indirecto no es lo mismo. Una traducción está diciendo de que Jesús es inferior al Dios superior, pero Él es un Dios. Pero el otro texto está diciendo de que Jesús es Dios. Vamos al siguiente texto. Primera de Juan 5:20. Por el lado de la Reina Valera, que es el que más fácil se me hace entender, dice de que, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, refiriéndose al Dios superior, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, refiriéndose a Jesús, es el verdadero Dios y la vida eterna. Está sencilla. No les quiero explicar para no confundirlos con palabras. Ahora escuchemos cómo suena el de los testigos de Jehová en la traducción del Nuevo Mundo. Dice, pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual. Entendimiento, la verdad es que es el texto original y debería usarse la palabra entendimiento. Pero los testigos de Jehová deciden utilizar algunas palabras que les favorecen a ellos y a su vocabulario, como capacidad intelectual. Pero para que adquiramos el conocimiento del verdadero, o sea, de Dios, pero no está en mayúscula, y estamos en unión con el verdadero, siendo que en el otro lado decía estamos en el verdadero. Estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, ponen ya tres personas, están diciendo, nosotros estamos en unión con el verdadero, no estamos en el verdadero. Esas palabras en unión son agregadas con el verdadero por medio de su Hijo. Entonces, da la idea al lector de que Dios está arriba y nosotros el medio para llegar a Dios es Jesús. Este es el Dios verdadero y vida eterna. Cuando ya se lee de esa manera, entonces ya se entiende de que el verdadero no es Jesucristo. Es una tercera persona que llegaría a ser el Dios Padre o Jehová para los testigos de Jehová. Sin embargo, en la Reina Valera no da esa interpretación. Da a decir que primero estamos en el verdadero, estamos en Dios, que es con su Hijo, que es en su Hijo Jesucristo. O sea, Jesucristo vino a nosotros a darnos entendimiento de conocer a lo que es el verdadero, que es lo que es Dios, que es Él mismo. Esa es la idea que implanta este texto, que es el Dios verdadero que da la vida eterna. Pero noten que una palabra, dos palabras puestas en un texto cambia el contexto y cambia el significado de todo. Vamos al próximo texto. Hebreos 1:6. La traducción del Nuevo Mundo dice, pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Ahora la Reina Valera dice Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La palabra que aquí cambian es, le rindan homenaje en hebreo, en la traducción del Nuevo Mundo, mientras que en la traducción de la Reina Valera dicen adorar. Pero en la traducción de los testigos de Jehová, eso no se puede hacer porque a Jesucristo no se le debe adorar, no se lo adora como Dios. Simplemente se le ve como el Hijo de Dios que cumple un papel muy importante que su Padre envió a que Él cumpliera. Que lo elevan por el hecho de que murió por nosotros y que nos dio una esperanza de vida eterna, pero no lo elevan como Dios. Sin embargo, en el lado de la Reina Valera es bastante sencilla la palabra que se utiliza, adorarlo. Todos los ángeles tienen que adorarlo.
dándole a Jesucristo un puesto muy elevado, que los testigos no lo ponen, el de darle adoración. La palabra que ellos utilizan, rendir homenaje, es una palabra que es como que de la palabra adoración la suavizan. Dicen, no queremos utilizar la palabra adoración porque va a confundir la creencia que ellos tienen y lo que ellos entienden por la palabra adoración. Entonces vamos a usar la palabra homenaje. Bueno, a una persona que está embarazada y que va a dar a luz se le da un homenaje porque se le celebra de que va a tener un bebé. Entonces corto mi cámara. Además de eso, ya vimos varios textos que respaldan cómo han cambiado las palabras originales a que entren dentro de las creencias de los testigos. Pero ¿será que ellos también cambian palabras específicas que ayudan a que ellos se mantengan en un vocabulario muy diferente al resto? Sí, el texto que siempre se me viene a la mente es el texto de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, que la traducción del Nuevo Mundo dice: esta declaración es fiel. Si algún hombre está procurando alcanzar un puesto de superintendente, desea una obra excelente. La traducción de la Reina Valera dice: si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Y la traducción de la Biblia Septuaginta dice: fiel a la palabra, si alguno episcopado pretende, bella obra anhela. Noten que tanto en la Biblia Septuaginta y en la Reina Valera, las palabras que utilizan es obispo o episcopado. Son palabras antiguas, pero que dan una idea bastante específica de lo que una persona está aspirando. Está aspirando a un puesto dentro de la iglesia. Sin embargo, en la traducción del Nuevo Mundo, es una palabra que solo los testigos de Jehová utilizan dentro de su organización, que es superintendente. Si usted le pregunta a una persona no testigo, ¿qué es un superintendente? No tiene ni idea. Pero si le dice un obispo, rápido puede decir, es una persona que tiene un puesto dentro de la iglesia católica. Pero si le dicen la palabra superintendente, ¿qué se le viene a la mente? No mucho, porque no es una palabra muy común, o no es usada por todas las personas. Sin embargo, pregúntale eso a un testigo de Jehová. Él sabe específicamente quién es un superintendente y las clases de rango que hay dentro de un superintendente. Hay superintendente de servicio, superintendente viajante, superintendente de todo, que son puestos dentro de la organización. Otra vez estamos viendo cómo esta traducción no es solo adulterada por palabras específicas para que den un texto a la manera o a la idea que los testigos de Jehová quieren llevar, pero también cambian palabras específicas que no son originales. La palabra superintendente no es la palabra original que estaba en la Biblia. Sin embargo, ellos la utilizan para que dentro de los testigos de Jehová ellos puedan entender el vocabulario que muestra la magnitud de cambios que le han hecho a esta Biblia. Ahora, una de las partes más importantes. ¿Quiénes fueron algunas de las personas que influenciaron en la traducción del Nuevo Mundo? Bueno, una de estas personas que influenció muchísimo en la traducción de los Testigos de Jehová, de la traducción del Nuevo Mundo, fue Johannes Griever. Hay un video en YouTube que voy a ponerle link, que es de un profesor, él es un teólogo que habla acerca de esta traducción y que muestra la literatura original y los detalles de lo que yo estoy hablando en este momento. De hecho, ese video me hizo a mí investigar más y me abrió los ojos de bastantes cosas. Así que vamos a ver. ¿Quién era este hombre, Johannes Griever? Él era un sacerdote católico que nació en 1874. Se menciona que mientras él estaba en esta posición de sacerdote, tuvo un encuentro con un espíritu quien lo animó a abandonar el estatus en la iglesia y a investigar por sí mismo el mundo de los espíritus. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Finalmente,
abandonó su posición como sacerdote católico y escribió un libro en 1932 llamado Comunicación con el mundo de los espíritus de Dios, que detalla su entrada en el mundo de los espíritus y describe las verdades y principios de su nuevo entendimiento de la cristiandad, que había sido revelado a través de una comunicación con uno de los espíritus. Él escribió una traducción del Nuevo Testamento en 1933. La influencia más grande que tuvo en la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová fue exactamente el texto que vimos antes de Juan 1:1, donde en su traducción de él menciona que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Y esto es sacado de la traducción del Nuevo Testamento de Johannes Griever. La sociedad citó de la traducción de este hombre, de Griever, como si este hombre fuera alguien importante, como un erudito, la lengua griega o una autoridad en alguna clase de publicación. Sin embargo, este hombre no solamente estaba envuelto en espiritismo, sino que también su esposa, y que él explica en el libro que él escribió en cuanto a la comunicación con el mundo, que cuando hizo la traducción de la Biblia, él mencionó de que él dejaba que el lápiz sea el que mueva su mano. Él agarraba el lápiz y lo ponía en el papel y esperaba que el espíritu que estaba comunicándose con él sea el que escribiera, y él fue el que escribió, no Johannes Griever. Entonces, ¿cuánta seguranza hay de que la traducción que él hizo sea legítima? Ninguna. Porque para empezar no sabemos si fuera un espíritu bueno o malo, y aún independientemente de cuál fuera, no es una traducción original de la Biblia, es lo que este espíritu le dijo. Y esta es la clase de información o traducción que los testigos de Jehová de su Biblia personal se han dejado influenciar. Han tomado la traducción de una persona que no solamente era ex católico, pero también que estaba muy envuelto en el espiritismo, y han utilizado su traducción de él para influenciar la Biblia que ellos han traducido. Notan la poca investigación, la manera tan encubierta que lo han puesto los testigos de Jehová para que ustedes ni yo nos podamos enterar. Pero han utilizado medios, han utilizado personas que no son adecuadas para hacer una traducción de algo que es tan precioso y es algo tan importante. Es algo que para muchas personas dicta el futuro. Sin embargo, sus traductores no son personas legítimas, pero ellos creen que su Biblia es lo más cercano que existe al texto original de la Biblia. Más equivocados no pueden estar. Si alguna vez alguno de ustedes se topa con un testigo de Jehová y ellos prefieren utilizar la Biblia de ellos a la de ustedes, traten o procuren que sea lo contrario. Que sean ustedes quienes utilicen su Biblia y traten de separar al testigo de Jehová de su Biblia original. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que ellos mismos se den cuenta la diferencia que existe en otras Biblias. Ahora bien, muchos de ellos no ven a la Biblia o las traducciones como la Reina Valera, la traducción Septuaginta o cualquier traducción como superior o igual a la de ellos. Ellos están entrenados a ver a su traducción de ellos, de la Biblia, como superior al resto. Pero la Biblia habla por sí sola. Y ellos mismos se van a dar cuenta al leer un texto que la idea es totalmente diferente a la de los testigos de Jehová. Y esperemos que esto ayude tal vez con una duda, una semillita de duda, a que ellos se den cuenta de que tal vez quieren investigar y así abrir sus ojos por sí mismos. Ahora les voy a pasar a dar mi opinión. ¿Creo yo en la Biblia de los testigos de Jehová? Absolutamente nada. Uno de mis videos futuros voy a investigar en cuanto al nombre de Jehová, porque
siento que voy a aprender bastante a leer, al investigar de eso. Pero al momento, después de haber investigado quiénes han influenciado en esta Biblia y el no saber en realidad quiénes son los traductores, no hay nada en que yo me pueda basar a decir de que es una Biblia legítima. Pero eso ha sido todo, esa es mi opinión personal. Ustedes pueden investigar por sí mismos y obtener sus propias conclusiones. Pero gracias por ver mi video, por estar aquí presente hasta el final y los veo en un próximo video.